Buenos días, chicos de segundo básico. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana. Pues hoy iniciamos con la semana número, ¿qué, chicos? Número 2 de la última, ¿verdad? Qué alegre, de la última unidad. Ya es poco lo que nos queda de clases, pues a echarle ganas. Quiero por favor de que todos, por favor, dejen ahí su asistencia para que tengan los puntos necesarios, por favor. Y si algo de la clase les quede en duda o tengan preguntas, ustedes saben muy bien que me pueden escribir. El día miércoles también lo podemos solventar, entonces no hay ningún problema. Iniciamos la clase con ¿qué? Siempre con las manos agarrados de las manos del Señor. Y vamos a ver allá en Primera de Juan 5:14. Vean, es un versículo donde el Señor nos hace ver como cuando nuestros padres nos dicen: mi hijo, yo estoy ahí para ti, para ayudarte cuando tú lo necesites. Así está Dios con nosotros y así nos lo hace ver en su palabra. Y dice Juan 5:14. Y esta es la confianza, dice, que tenemos en Él, o sea, en Dios. Que si pedimos, oigan bien, lo que nosotros confiamos y debemos confiar, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? El versículo dice, Él nos oye. Miren qué interesante. Y esta es la confianza que debe haber en mí hacia Dios, porque aquí así lo dice, y esta es la confianza que tenemos a Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad del Padre, Él nos lo va a conceder, porque así lo dice nuestro Señor. Él dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, dice nuestro Padre Celestial, ¿cuánto más, dice Él, yo les voy a dar a ustedes? Entonces, no dudemos que todo lo que le pidamos conforme a la voluntad de Dios, Él nos lo va a dar, porque miren que dice el número 15. Y si sabemos, dice, que Él nos oye, porque si nosotros oramos es porque nosotros tenemos la certeza de que Él nos oye. Y dice que si nosotros sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es conforme a la fe que nosotros le tengamos a nuestro Dios. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros le tengamos confianza en que todo lo que le pidamos, Él lo concederá. Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Tengamos la confianza, la certeza de que el Señor nos oye y que la fe siempre esté en nosotros, que nunca, nunca, nunca nos falte la fe, porque es como que a la comida le hiciera falta sal o como que a la planta le hiciera falta agua. ¿Qué va a pasar? Una va a estar insípida y la planta, ¿qué va a pasar? Se va a secar. Entonces, la fe es muy necesaria en nuestra vida para confiar en nuestro Dios. Pues bien, chicos de segundo básico, espero que ya todos estén. Andreita, Jimenita, Avi, Sharon, ¿quién más está por ahí? Stephanie, Victoria, Nicole, espero que esté en su clase. Angelito, Javier, Carlos, ¿qué más? Julio, Rodrigo, Abel, a ver si se me olvidó alguien. Ángel. Espero que todos estén ahí. Un saludito para ustedes, chicos. Saben que los aprecio bastante. Pues vamos a ir con el tema. Recuérdense de que hemos estado viendo temas y de cada uno de los temas hemos tenido un aprendizaje donde se han incluido muchos valores y esperamos de que esos valores los pongamos en práctica. Hoy pasamos a un tema que es acerca de la migración. Entonces voy acá, chicos, espero que ya hayan impreso su folletito que se les manda en ClassDojo, y si no, pues ahí en su teléfono ustedes pueden buscar en ClassDojo el
folleto y lo pueden leer, no se preocupen por eso. Voy a compartir con ustedes el tema que es migración. Entonces, vamos a iniciar, chicos, porque cuando hablamos de migración, todos ya se nos viene a la mente a qué se refiere. Y esta es una pregunta con la que vamos a iniciar. Y dice migración. Y abajo, con un signo de interrogación, chicos, ¿qué es migración? Y acá vamos a leer todos juntos, por favor, pegaditos sus ojos y conmigo vayamos. Dice, acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él. Se usa hablando de las migraciones históricas que hicieron las razas o los pueblos enteros. Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Vean bien de que desde los tiempos antiguos, desde otras épocas que se ha dado esto de la migración, y esto se generaliza, es la palabra en general, porque hay otras palabras que están ahí en el folleto, que es la diferencia entre migración, inmigración y emigración. Son tres diferentes, pero que encierran a lo mismo. Y en este caso, lo que es migración generaliza a lo que se está realizando, al fin que se está efectuando. Por eso dice que la migración es la acción y el efecto de pasar de un país a otro, de un lugar a otro. Y entonces aquí en la imagen nosotros vemos que hay diferentes formas de pasar. Recuérdense de que antes el único medio de transporte para moverse de un lado a otro era por medio del agua, por barcos. De ahí ya estaban únicamente los medios de transporte, eran los caballos, y después ya empezaron a hacerse los trenes, y después ya vinieron, y así conforme el tiempo ya fue evolucionando la tecnología y habiendo más medios de transporte. Pero el medio por el cual esta acción se da ahora, cuando el más común, chicos, el que hemos escuchado, es de que todas las personas de nuestra nación, de nuestra Guatemala, se van ¿hacia dónde? A ver, chicos. Muy bien. Se van hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos, a Nueva York, y también a otro donde ellos también van es a Canadá, porque allí hay trabajo. Entonces, esto es lo que es migración, y nos damos cuenta de que desde otras épocas se ha venido dando esta acción, que es migración. Y vamos a pasar con la siguiente. Bueno, aquí vamos a hacer la diferencia. Inmigración y emigración. Ya dijimos que migración es la acción, el movimiento de traslados de la humanidad. Voy a cerrar acá mi ojito para que vean ahí. Entonces, migración es el movimiento y traslado de la humanidad hacia un lugar o hacia otro. Entonces, para que lo comprendamos bien, que migración es ese movimiento, o sea, generaliza todo. Ahora, lo que es emigración, que está acá, es el movimiento o traslado que realizan las personas cuando van de su país a otro. Por ejemplo, el ejemplo que les doy acá es, les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Que digan Juan, o en vez de decir Juan, yo diga el emigrante se está despidiendo de su esposa. Entonces, para que nos quede bien claro que migración hace referencia a la persona que deja a su país, o sea, es ese acto del movimiento cuando la persona está saliendo de su país. Por eso dice que migración es el movimiento o traslado que realizan las personas cuando se van de su país a otro. Entonces, yo ahorita me quiero ir, entonces yo soy emigrante, o sea, hago el efecto de la emigración.
O sea, va a ser mi movimiento de traslado que voy a realizar cuando voy a ir a otro país. Es decir, que en ese momento no he llegado a ese lugar. Ahora bien, lo que es inmigración, está acá, es el movimiento o traslado que realizan las personas cuando llegan a su país, de su país a otro. O sea, es decir, que ahí ya se da, es cuando ya la persona llega, por ejemplo, que yo me haya ido a Estados Unidos, ya llegué ahí, a ese lugar, llego, me hospedo en un cuarto, busco trabajo, ahí ya soy un inmigrante. Entonces ahí ya se hace la acción, el movimiento y ya voy a ser un inmigrante, o sea, ya estoy en inmigración, de ahí viene la palabra. Entonces esta es la diferencia. Leámoslo por favor, ahí en su folleto busquen lo que dice inmigración. Y dice, se habla de inmigración desde el punto de vista del país receptor. Por ejemplo, de que ustedes vayan a Estados Unidos y allá donde ustedes vayan. Entonces ahí dice que se da desde el punto de vista del país receptor. Un inmigrante es la persona que ingresa a un país proveniente de otro. En la mayoría de casos, dice, la inmigración se relaciona con obtener en el nuevo destino empleo, mejores salarios que no existen en el lugar de origen. Por este motivo a estas personas se les denomina migrantes económicos. Ahora bien, leamos lo que es la inmigración de nuestro folleto. Las malas, dice que en migración, las malas condiciones económicas y políticas de un país pueden obligar a su población a emigrar. Ustedes han oído esa palabra emigrar. También otro ejemplo es cuando las aves van emigrando o las aves emigraron, porque las aves sí van de un lugar a otro, dejan su lugar y van hacia otro lugar. A eso se le llama emigración, para que comprendamos bien la definición, y ya lo que es migración es la acción que generaliza. Son los traslados que hace la humanidad a diferentes lugares. Entonces, ¿quedó claro, chicos? Ahí vamos a seguir. Bien, en el siglo XX se han mostrado niveles crecientes, es decir, que a partir del siglo XX, en verdad que casi muchas personas optan por irse de su nación, de su país, y van hacia otro lugar en busca de mejorar su condición económica, de poder ayudar a su familia, y cansados de muchas circunstancias que acontecen en su vida. Entonces, ¿qué hacen las personas? Irse. Y nos hemos dado cuenta en las noticias, yo sé que ustedes, algunos ven noticias y otros tal vez no las ven, pero sus padres les cuentan quizás cuando estén a la hora de la comida. Entonces ahí les platican de que se han dado casos últimamente. El año pasado se recuerdan que se fueron un montón de personas y iban en grupo de miles de personas caminando hacia Estados Unidos con el fin de mejorar su condición económica para darle un mejor futuro a sus hijos. Entonces se ha visto ese incremento de que ya se ve sobrepoblación en el área de Nueva York. Ahí es donde hay más inmigrantes, ahí hay demasiados. Entonces ya viendo eso es porque hay muchas deportaciones, porque ya se ve que es un incremento. Entonces, ¿qué hace el presidente allá en los Estados Unidos? Que ya empiezan a agarrar y los envían para que baje el número de inmigrantes. Entonces, sí, últimamente se ha visto ese aumento de inmigrantes, de personas que emigran hacia otro lugar. Bien, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a ver las causas, o sea, los motivos que llevan a esta acción, porque esta es una acción, así lo dice, de que una persona tome estas decisiones.
Entonces, pero siempre para que haya un efecto, chicos, tiene que haber una causa. Para que haya un efecto debe haber una causa, porque una causa no puede estar sin efecto. Entonces, para que haya una causa tuvo que haber efectos. Entonces, ¿cuáles son las causas que llevan a una persona a dejar su país? Aquí vemos en la fotografía, espero que sí se pueda ver, chicos, y si no, pues yo les voy a explicar. En la primerita del lado, bueno, en mi lado, está en mi lado izquierdo, vemos cómo hay personas viviendo en asentamientos, en lugares, miren, riesgosos y únicamente con champas, casos de verdad extremos que a veces nosotros los que tenemos un techo digno, un techo que nos da calor, que nos protege del agua, del frío, no corremos riesgos. Pues no todos viven de esa forma. Nosotros de verdad llegamos a los lugares más lejanitos de Guatemala y nos damos cuenta cómo personas viven en los basureros, viven en los lugares casi cerca de los barrancos, viven cerca de donde pasan desagües, viven cerca de algún río que podría causar desbordamiento y puedan sufrir un montón de condiciones críticas. No hay una superación, no hay forma de poder superar esto. Por ejemplo, en esta siguiente donde vemos acá que hay una casita y un tonel, pues la única forma de vida que ellos han tenido quizás es la siembra, comer frijolitos, tortillas, y los chicos si bien les va, pues estudian sexto primaria porque no hay cómo pagarle un nivel ya de básico. Y son un montón de causas, siempre viviendo en casas de maderas, con lámina, quizás ya no hay un empleo que pueda ayudar a un desarrollo económico y que pueda cambiar mi posición económica. Entonces, cansado de eso, muchas personas optan por dejar a su familia y optan por irse. Entonces, esa es una de las causas, lo que sería problemas económicos, que es la pobreza, falta de trabajo. Otra causa sería los familiares. Cuando a veces se sufre en un hogar maltrato y quizás las esposas ya están cansadas, pero ¿qué voy a hacer si dejo mi hogar? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a mantenerme? Y si tal vez el hombre es demasiado agresivo, hay hombres que son no solamente agresivos, sino que son obsesivos y no las dejan tranquilas y ya cansadas ellas de todo eso, de esos problemas familiares, optan y se van. Cansadas de que quizás el esposo no les dé un gasto para la comida, que sus hijos estén viendo los golpes, los maltratos. Y entonces muchas mujeres optan por irse y dejar su país. Van a buscar un mejor futuro. Entonces, esa es otra causa, chicos. Vamos a ver otra causa. Por ejemplo, las políticas de nuestro país, quizás las políticas que se tienen en nuestro país no me ayuden a desarrollar. Quizás las políticas que tiene Guatemala no nos ayuden a tener un mejor empleo. Quizás las políticas que están en mi país no me ayuden en mi situación. Entonces, ¿qué hago? Busco un mejor futuro y me voy. Entonces, hay miles y miles, si buscamos, hay muchas causas. Por ejemplo, que yo esté en persecución, quizás amenazada por algún problema, no sé, hay un montón de causas. Ahora, estas son las causas. Ahora, cuando ya una persona decidió irse y ya se torna a hace la acción de emigración y luego va, pues, cuando ya tomó la decisión de ser un emigrante,
con E, porque recuérdense de que hay una diferencia en lo que es inmigrante y inmigración. Entonces, y emigrar, ahorita vamos a entrar en que ya la persona tomó la decisión de ser un emigrante y se va. Bueno, ahora ya vamos en el camino. Entonces, ¿qué sucede? En el camino ya encuentran riesgos, porque hay un riesgo que se toma al momento de formar parte de ser un inmigrante. Entonces, ¿qué sucede? Entre los riesgos están los robos. Ahí en el camino, muchas personas que han contado, bueno, yo tengo amigos que me han contado, personas que conozco de la iglesia que me han contado que ya están allá trabajando en los Estados Unidos, que no fue fácil. Y muchos que en el intento no llegan y se quedan a la mitad del camino. ¿Y qué pasa? Irse a los Estados Unidos no es fácil. Ese es el sueño americano de muchas personas que no logran. Lamentablemente quizás no tienen un trabajo, no tienen un hogar, no tienen esas posibilidades, porque cualquiera diría, yo no me voy. Pero lo que a ellos de verdad los obligó a irse, fue una causa fuerte para poder ellos arriesgar, porque toda la gente que se va, ellos saben de que se van a arriesgarse, porque se los dicen, no es fácil cruzar caminando, y muchos lo hacen sin un guía, sin un coyote, así se les llama a las personas que llevan a los emigrantes. Ellos son coyotes y se les paga. Estos coyotes les dicen, bueno, vamos y los vamos a llevar, bueno, esto les voy a contar, chicos. Esta hermana me contaba y me dice, mire, hermana, que este señor me dijo que me iba a cobrar 40,000 por llevarme a mi nena y a ella, ¿verdad? A la hermana. Y dice que le dijo, usted no se preocupe, que usted se va a ir en Pullman, en una camioneta de esas que los sillones están bien cómodos, tiene cortina. Y usted solo va a caminar poco, por ejemplo, un día, nada más. Ahí usted va a pagar comida, se les va a dar los tiempos de comida, no se preocupe, todo va a estar bien, van a dormirse, van a descansar. Y la hermana se arriesgó y se fue. Créame que el camino, como ella dice, fue lo más duro que ella pasó. Llegan con un daño también psicológico porque todo lo que se vive es duro. El hecho de pensar, ¿será que voy a pasar? ¿Será que voy a llegar? ¿O me voy a quedar aquí en el desierto? ¿O me voy a quedar en el camino? Son muchos de los pensamientos que les vienen en el momento en que ellos están en ese lugar. Por ejemplo, la hermana dice que les dijo, bueno, vámonos. Y primero se los llevaron en un carro, los fueron a traer a su casa y dice que se los llevaron. Ya cuando estaban allá, bueno, dice que les dijeron, súbanse, y dice que era un furgón grande donde llevaban muchas personas y dice que a ella le tocó hasta dentro del furgón. Los furgones ustedes ya saben que son de esos que tienen una cosa como cuadrada atrás, cerrada la persiana, y dice que a oscuras, y dice que estripaditos, como que fueran sardinas. Bien, todavía la sardina quizás estaba más estiradita, pero ella dice que ella no podía, y fueron horas y horas de camino donde no pararon, dice ella que ya no aguantaba los pies, llevaba así los pies topados, encogida, y las personas pegadas. Miren que dice ella que ella no pudo estirar los pies para nada. El calor, y llevaba a su niña encima de ella, dice que ahí abrazada con tal de, porque ella llevaba no solo el riesgo de su vida, sino que llevaba la de su hija, y ella dice que le clamaba al Señor y le clamaba, y entonces ellos llevan dinero porque ahí les venden, quieren un agua y les venden, pero en total le digo que esos son los riesgos. Voy a seguirles contando la historia, pero voy a pasar a otra imagen. Bueno, les podrían llevar, como llevan dinero, les roban las cosas en el camino. A veces las personas que se los llevan tienen tratos con otras personas malas y ellos mismos como que los arriesgan a eso. Hay otros coyotes que sí son muy conscientes y hacen su trabajo como deben.
pero hay otros que no. Y más los que se van a otro lugar, pero se van solitos, ellos son los que en el camino a veces de verdad que ya no aguantan, se quedan perdidos y un montón de situaciones que se dan. Vamos a ver otro riesgo muy duro, y este es muy duro, que gracias a Dios que esto la hermana no lo pasó, pero que muchas sí lo han pasado, más las niñas, las señoritas que van, y esto es lo que puede ser la violación. En otra ocasión me contó otro hermano la historia de él, que ellos se fueron se montaron en ese, como le dicen a ese tren, ay, no recuerdo ahorita, pero cuando se montan en el tren, perdón, y ahí muchos van, la bestia creo que es, no recuerdo bien, pero ahí miren, ellos dicen que cuando ya iban en el camino, las mismas personas que los llevaron a un lugar donde dice ellos que los agarraron estas personas que lamentablemente están como que en México, para salir de México, y ahí los agarraron, y dice que dividieron tanto hombres como mujeres, y entonces a los hombres dice que los dejaron sin ropa, encerrados en un cuarto, y a las mujeres también. Entonces a él, luego dice que por la misericordia de Dios llegaron ahí donde él estaba. Llegaron en ese momento los policías, hicieron un cateo y los encontraron. A él lo deportaron hacia acá, perdió su dinero porque pues la persona que se lo llevó le cobró, y más sin embargo allá no sé si de verdad de que pura mala suerte que los agarraron estas personas, o que ya tenían un plan y los agarraron, pero no sabemos. Pero la situación es de que él sí sufrió eso, los tenían encerrados, sin comer, duros, desnudos, sin nada de ropa, sufriendo frío, hambre, y a las mujeres por otro lado. Y entonces dice él que los encontraron, gracias a Dios que hicieron un cateo a la policía y los encontró, a él lo mandaron de regreso, perdió su dinero y estuvo un mes preso en la cárcel, hasta después lo deportaron otra vez hacia Guatemala. Y una experiencia, dice él, terrible, traumática. Muchas mujeres son violadas en ese transcurso, otras de que terminan muertas, otros que son muertos, a otros que extorsionan a la familia pidiéndoles dinero, y así son muchos riesgos. Entonces, entre ellos está también accidentes que podrían ser que ellos sufran, que les pique algún animal, que puedan doblarse al momento de que van corriendo, o cansancios, que puedan tener deshidratación. Entonces, estos son los riesgos. Un riesgo más que es fatal, que sería encontrar la muerte en medio de ese desierto, en ese desierto donde muchos no soportan, según la historia de muchos, que en este desierto el calor, no hay nada, así como ustedes lo ven ahí, chicos, es únicamente arena, calor y el brillo del sol, y el sol tremendamente. Por eso muchos tienden a caminar por la noche. En la noche es cuando ellos tienden a caminar porque ha bajado un poquito el sol, pero solo se imaginan el miedo de los animales que puedan haber en la noche y estar corriendo, como me decían. Ahora regreso al tema de la hermana que ella me contaba, porque cuando ella me lo contaba yo me quedaba así como que interesante, porque bueno, me lo contaba y yo en mi mente me imaginaba cómo iban ahí ellas, y cuando los bajaron, que yo les dije de que les habían dicho que les iban a dar comida, dice la hermana que cuando bajaron les dieron únicamente una manzana y un pachoncito así de esos de agua de quetzal. Eso le dieron. Con 40 horas de camino la bajaron, únicamente vayan al baño, tómense esa agua y esa manzana y arriba otra vez. Luego dice que cuando ya llegaron casi pasando lo que era la frontera de México, ya para llegar a los Estados Unidos, dice que los metieron como en una granja, llegaron ahí y ahí los dejaron a todos por mucho tiempo, porque en ese momento había
mucho movimiento de la migración de allá de Estados Unidos, y entonces estaban aviones, drones, y estaba la policía de Estados Unidos ahí porque como ya muchos estaban yendo, como les digo, de que hubo un aumento, de que todo el mundo se iba, y es más, hubo uno donde ustedes vieron la noticia donde agarraron de que todas las personas se iban con su niño, porque de esa forma podían ellos tener la oportunidad de llegar allá a los Estados Unidos llevándose un niño. Todas las personas se iban y llevaban a un niño, se iban y llevaban a un niño. Y agarraron eso, y cuántos no se fueron de esa forma. Eso fue el año pasado. ¿Cuántos no se fueron? Miles de guatemaltecos, y agarraron vuelo hacia Estados Unidos buscando un mejor futuro. Entonces, entre esas historias, muchas personas pierden la vida. Es más, cuando se van en ese tren, que les digo que muchas personas no tienen ni siquiera, porque ¿cuánto cobra un coyote, chicos? Les estaba contando que dentro de 40,000, 50,000 o 30,000, y hay tarifas, hasta les dicen a ustedes, bueno, si te quieres ir 15,000, o hay de 25,000 o de 40,000, ustedes deciden según cómo se quieran ir ustedes. Pero esta hermana, ella todavía pagó 40,000, creo, o 35,000, no recuerdo bien, pero dice ella de que solo lo que le daban en ese lugar donde las tenían encerradas, solo lo que les digo, la manzana, un botecito de agua, y cuando les daban comida, que los llevaron ya en esa granja donde les digo que los tenían, dice ella que le da únicamente, ella dice ya no vuelvo a comer frijoles, porque únicamente frijoles y colorados, y esas tortillas de harina y agua, frijoles colorados y agua. Ella dice que ya no soportaba, ella estaba deshidratada, ella estaba cansada, la niña también, pero la niña dice que le daba fuerzas y le decía, no mami, vamos a salir, toda la gente ahí, otras personas que sí llevaban botiquín, pero imagínense ir en ese calor y ponerse la mochila en la espalda, muchos que se van sin guía, ellos son los que mueren en el camino, se pierden porque es puro desierto, chicos. Entonces, esas son causas, las causas y los efectos que conllevan, entonces, los riesgos que una persona lleva al tomar estas acciones que se dan, y en verdad son acciones que se viven en nuestro país porque lamentablemente no hay oportunidad de trabajo. ¿Cuántos estudiantes hay de tercero básico? ¿Cuántos estudiantes, y no solo en un colegio? ¿Cuántos colegios no hay acá en Chimaltenango? Hablando de departamentos, de aldeas, de municipios. ¿Cuántos estudiantes no hay? ¿Cuántos estudiantes que van a pasar a un bachillerato, a un secretariado, perito contador, no sé? Y cuando salgan, ¿qué? Esa es la pregunta del millón. Pero cuando todos se terminan graduando, ¿qué? Ahí surge la duda. ¿Por qué? ¿De qué vamos a trabajar? No hay trabajo. Todos quisiéramos que al terminar de graduarnos, quizás nada más del nivel medio, que fue de perito contador, secretaria, bilingüe o oficinista o bachiller, quizás también, ¿qué otra carrera hay? También está perito en mecánica, en electromecánica, y se espera un trabajo, pero lamentablemente no hay trabajo, no hay empleo. Aunque hayamos tenido una preparación, ya no hay fuente de empleo. Y ese es un problema muy grande, que al final toman estas acciones y se da y se llega a lo que es migración. Vamos a terminar, no sé cuántos minutos me hice ya. Interesante este tema, muy amplio. Vamos a seguir, chicos, el día miércoles, por favor. Entonces vamos a terminar de leer al día miércoles, por favor, chicos. Espero que hayan visto bien el video, que el día miércoles viene la lluvia de ideas, donde ustedes ya vienen a interactuar, a opinar, a hablar. Y entonces, chicos, por favor, lean, infórmense, que estudien, dedíquense, y sobre
todas las cosas pidámosle a nuestro Dios, que Él sea nuestra guía, nuestro dador alegre, el que nos ayude, el que mire nuestras finanzas, el que esté en todo momento, en cualquier situación y en cualquier cosa que nosotros decidamos hacer, que Él sea el que nos abra los caminos y los medios. Y sobre todas las cosas, no nos olvidemos de orar por nuestro país, por Guatemala y por toda la gente que lo necesita. Entonces, chicos, los quiero mucho. Los quiero bastante. Acá está la última diapositiva donde vemos, miren qué interesante, y luego les voy a mostrar otras diapositivas el día miércoles para que ustedes vean ahí cómo van las personas. Y a mí me llama mucho la atención cuando yo oigo de estos temas y me gusta andar viendo videos porque como que me pone, no sé, me gusta investigar este tema. Es muy interesante y me da así como que mucha nostalgia de ver cómo sufren las personas por mejorar su situación económica. Entonces, chicos, que Dios me los bendiga y nos vemos el día miércoles en clase de Zoom. No se olviden, chicos, los quiero bastante. Bye.